tu amor, por tu infinito perdón. La paz de Dios sobre sus vidas, sobre sus hogares, y que sea este tiempo de bendición, sea la gracia y la misericordia de Dios llenando su vida, sus hogares, sosteniendo la obra que Dios ha prometido de antemano cumplir en cada uno de nosotros. Que este tiempo sea de bendición tanto para mi vida como para la vida de cada uno de ustedes. Que nunca falte la misericordia de Dios. Sea Dios propicio en todo momento en nosotros, y que cada día el Señor nos enseñe a amarle más, a amarle de corazón genuino. Que Dios nos dé un corazón conforme al de el que Él quiere, y que sean tiempos, mis hermanos, de deleite, de disfrute de su presencia. Eres bienvenido, bienvenida a este tiempo, donde vamos a recibir primeramente la presencia de Dios, segundo su palabra y ante todo su refrigerio. Sea la gloria de Dios sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu hogar, y que en todo tú mires la gloria de Dios. Que la preciosa presencia de Dios, la bendición y la gracia estén sobre tu vida y sobre tu casa. Que este tiempo sea para bendición y edificación de tu vida y de mi vida. Amén. Antes de empezar este tiempo, mis hermanos, vamos a entregarle al Señor este momento. Pedir al Espíritu Santo que sea Él hablando, que no sea la carne, que no sea el yo, que no sea nada de mí, sino que sea todo de Él. Que verdaderamente podamos mirar la gloria de Dios en todas las cosas. Bendito Padre, yo bendigo tu nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y ante todo ponemos este tiempo, nuestras vidas delante de ti, primeramente pidiéndote, Señor, que perdones toda iniquidad y todo pecado, Padre. Que, Señor, usted sea tomando control de las cosas. Gracias, Padre, primeramente por Jesucristo, por la vida de tu Hijo, Señor, en nosotros. Gracias por la misericordia, Señor, tuya a través de Cristo Jesús, por alcanzarnos. Gracias por Cristo Jesús en nuestras vidas. Gracias, Señor, por extendernos tu mano de misericordia. Gracias por llamarnos hijos, Señor, sin merecerlo, Señor. Gracias por tomarnos en cuenta, por llamarnos tuyos, Señor. Hamashea arriba, Hamamaya la vasaya. Gracias, Espíritu Santo, porque moras y habitas en nosotros y haces morada en nosotros, Señor. Que tu presencia llene nuestras vidas, Señor, con poder y autoridad. Ayúdanos, Señor, a tener corazones cada día más firmes contigo, Señor. Que seamos gente, Señor, que entienda y esté pendiente, Padre Dios Todopoderoso, Señor, de todo lo que pasa en el mundo. Y seamos, Señor, Padre, Señor Dios Todopoderoso, Señor, Padre, estandartes que levanten banderas, Señor, cuando el enemigo levanta ríos, Padre. Ponemos en tus manos la situación, mi Señor, que está pasando en el mundo, Señor, las guerras, Señor, las situaciones, la delincuencia. Padre, toda decisión, Señor, tomada en el gobierno, Señor, con respecto, Señor, a la inseguridad, mi Señor, toma control de las calles, toma control, Señor, Dios Todopoderoso, Señor, de aquellos que están, Padre, en autoridad, mi Señor. Guarda, Señor, familias, guarda vidas, protege, Señor, a gendarmes, protege a militares, Padre, Señor, en mi nación. Guarda, Señor, Padre, en las diferentes naciones por lo que están pasando y se está viviendo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Perdona la maldad de la nación, perdona la maldad de las naciones, Padre. Perdona, Señor, Dios Todopoderoso, Señor, la rebeldía, la rebelión. Perdona el darte la espalda, Padre, porque todo esto que sucede en el mundo, Padre, es un principio, Señor, y es que te hemos dado la espalda. Señor, el mundo te ha negado, el mundo te dio la espalda a ti, Señor, y como consecuencia el mundo vive, Señor, de mal en peor, porque le dio la espalda al dador de la vida, al creador de todas las cosas, el que sostiene todo, y no quiere reconocer a Dios como el único y soberano, porque no quieren reconocer a Jesucristo como el único Salvador, y que en Él se mueve todo y están todos, Señor. Perdona. Ten misericordia, Señor, cuando tu iglesia, Señor, en un mundo tan hostil, Señor, hemos sido cómodos, Padre, y hemos, Señor, como que si nada ha pasado, Señor, pensando más de lo nuestro, que hemos dicho muchas veces, Señor, mientras no nos pase a nosotros, no importa lo que pase afuera. Señor, perdónanos, Señor, cuando hemos sido egoístas, cuando no hemos, Señor, orado, Padre, por las necesidades de las naciones, Señor, por las necesidades del hermano, porque hemos sido, Señor, gente que piensa solo en nosotros. Perdona el egoísmo, perdona los caprichos, perdona la rebeldía, Padre, perdona las rebeliones.
Perdona, Señor, cuando hemos abierto de más la boca, Padre, cuando hemos dicho lo que no te agrada, cuando hemos sido de mal testimonio, Señor, para la gente, Padre. Señor, perdona y ten misericordia. Levanta vallado, Padre, Señor, en tu pueblo, levanta vallado en tu iglesia. Levanta vallado en las naciones, Señor, atamos a todo espíritu de muerte, Padre, a todo atentado, Señor, a todo, Señor, Dios Todopoderoso, guerra, a todo lo que se ha estado haciendo, Señor, en las diferentes naciones, lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Rusia, lo que pasa en Irán, Señor, en Arabia, lo que pasa en las naciones, Señor, en Estados Unidos, lo que pasa, Padre, Señor, en Medio Oriente, Padre, en el Oriente, aún, Señor, lo que sucede aquí en el Ecuador, en otros países. Señor, lo que pasa, lo que está aconteciendo, Señor, mete tu mano, Señor, corta en el nombre de Jesús con todo espíritu de muerte, con todo espíritu de violencia, espíritus de miedo, de terror, Señor, con todo, Señor, espíritu de caos, Padre. Señor, levanta vallado, Señor, alrededor de tu iglesia, alrededor de tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que miremos tu gloria en todas las cosas, Padre. Corta, Señor, con toda fortaleza satánica en el nombre de Cristo Jesús. Avergüenza al enemigo, Señor, en sus redes, en sus maldades, Padre. Cierra la boca del tirano, Padre, en el nombre de Jesús. Cierra la boca de gente perversa y gente malvada, Padre. Cierra, Señor, los oídos aún de tu pueblo, del mundo, Señor, para no escuchar, Señor, cosas, Señor, que nos desvíen de la verdad y del bien, mi Señor de la gloria. Abre los oídos, Señor, para escuchar únicamente la verdad de tu palabra, Padre. Que dejemos de estar prestando oídos, Señor, a aquello, Señor, que no, Padre, tiene que ver con lo tuyo. Enséñanos, Señor, a ser gente de reino, a ser gente de gobierno. Padre, levanta vallado en las naciones, Padre. Levanta vallado, avergüenza al enemigo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Avergüenza, Señor, Padre, aquellos que se levantan, Señor, en contra de naciones, aquellos que quieren destruir, amedrentar, tomando vidas, matando vidas. En el nombre de Jesús, estorba los planes de Satanás, estorba los planes del enemigo en el nombre de Jesús. Padre, cuando se han levantado, Señor, incluso en estas fechas, Señor, para secuestrar a jóvenes, Señor, para ritos satánicos, Padre, en el nombre de Jesús, estorba la obra de las tinieblas, estorba la obra del enemigo, Padre, estorba la obra, Señor, de gente que se mueve en escuelas y colegios con la intención de matar, Señor, de secuestrar jóvenes, para la venta de órganos humanos, Señor, para la venta de drogas, Padre, para, Señor, fomentar delincuencia, para amedrentar, para amenazar, Señor, para tener, Señor, Dios Todopoderoso, amedrentada a la gente, Señor, con el fin, Señor, de hacer daño, Señor, con el fin, Señor, de esclavizar a la gente con fines personales, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, saca a la luz los planes del diablo, Padre, avergüenza las tinieblas, estorba los planes del enemigo, Padre. Tú tienes a tu iglesia, Señor, Padre, como luz del mundo hasta el día de Cristo, Señor. Cuando ya el tiempo sea cumplido y el colmo de las cosas, Señor, Padre de los cielos, tú te llevarás a tu iglesia. Pero mientras tanto estamos, Señor, como luz del mundo y sal de la tierra, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a orar, Señor, y a clamar por lo que estamos viendo. Ten misericordia por los hogares, ten misericordia por las vidas, Señor. Ten misericordia por lo que se está fomentando en escuelas y colegios. Ten misericordia por lo que hemos decidido abrir oídos y por lo que nosotros hemos creído, Señor. Ábrenos el entendimiento y perdónanos, Señor. Quita la falsedad y la mentira del corazón, Señor. Quita la falsedad y la mentira de nuestras bocas, Padre. Quita la falsedad y la mentira de nuestras vidas, Señor. Alíñanos a tu presencia. Vuélvenos al Dios vivo, Padre, en el nombre de Jesús. Vuélvenos el corazón, Señor, genuinamente a tu presencia. Vuélvenos a ti, Señor, que verdaderamente nos volvamos de corazón. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, tuya es la gloria y la honra y el poder y el dominio por los siglos de los siglos. Guarda tu pueblo Israel, Padre, en el nombre de Cristo. Guarda nuestras familias, Señor, entregamos a tus pies todo botín conquistado, Señor, en la oración, Padre. En este tiempo, Señor, atamos, Señor, todo espíritu, Señor, Padre, de retaliación, Señor, de amenaza, de venganza, de revancha en contra de nuestras vidas. Padre, mayor es el que pelea por nosotros que el que está en el mundo. Padre, guarda nuestros hogares, guarda nuestras vidas. Padre, que miremos la gloria tuya, Señor, en nosotros. Recibe todo honor y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Toma mi boca, Señor, y que sea tu espíritu hablando, Señor, no mi boca, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, pon corazones dispuestos, Padre, para recibir lo tuyo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. A mis hermanos, este tiempo es importante y mis hermanos como Iglesia de Cristo estamos llamados a clamar por las naciones, a
estar intercediendo diariamente, mis hermanos. Nosotros no sabemos lo que pasa en el mundo entero, y mientras tú y yo estemos en este mundo, somos sal de la tierra y luz del mundo. Mi hermano y mi hermana, el Señor nos ha puesto para ser vallado, para levantar vallado, para clamar por las vidas, por las almas. Porque somos nosotros a través de quienes el Señor intercede para detener su mano en contra de juicios y cosas. Mi hermano y mi hermana, hasta que el Señor cumpla su tiempo con los gentiles y hasta que sea llamado el último de los gentiles, estamos llamados a ser vallado. Cuando el tiempo se cumple y hace el tiempo donde ya no haya más que hacer en este mundo, el Señor tomará su iglesia y la llevará a su presencia. Por eso, mis hermanos, debemos de estar atentos y cumplir la misión que Dios nos ha dado, de ser luz y sal del mundo, de estar orando, de estar clamando, de estar intercediendo. Porque no sabemos lo que se está moviendo en el mundo. Se escuchan malas noticias, se escuchan cosas que verdaderamente nosotros tenemos que verdaderamente estar atentos, porque sí nos inmiscuye como iglesia, porque afecta a naciones, afecta a vidas, afecta a personas, y dentro de esas personas, familias, mis hermanos, porque estamos dentro de una sociedad que está afectada muchas veces por decisiones de gobiernos, decisiones de personas, decisiones familiares, decisiones que bien o mal están queriendo hacer daño a nuestro contorno, y sobre todo también atacar directamente al cuerpo de Cristo. Por eso, mis hermanos, nosotros no podemos estar callados, no podemos, mis hermanos, estar quietos y hacer como que no ha pasado nada. Estamos llamados a hacer luz y sal en la tierra, y Dios nos ayude a tener corazón para clamar, para estar orando, para estar intercediendo. Mis hermanos, voy a tratar de hacer esto corto, lo más corto posible, porque esto es una introducción. Sin embargo, ya sabemos que esto no es del que quiere ni como uno quiere, sino como el Espíritu Santo quiere hacer las cosas. Así que si es que me llevo a alargar, el Señor sabrá por qué permite que me alargue. Pero en lo que pueda, mis hermanos, voy a tratar de ser lo más corto posible, porque esto es más una introducción. Los temas que se van a ver son muy importantes, mis hermanos. Es necesario conocer lo que se trata del tabernáculo, las partes del tabernáculo. Mis hermanos, nosotros estamos en este momento estudiando una serie que se llama Las 7 dispensaciones. Estamos en la dispensación de la ley. Ya vimos acerca de los 10 mandamientos en la primera parte. En este momento vamos a ver acerca del tabernáculo. ¿Qué influye el tabernáculo y cuál es la importancia del tabernáculo en este tiempo como iglesia, en este tiempo? ¿Qué quiere decir el tabernáculo para estos días? Entonces, todo eso, mis hermanos, hemos de ir viendo. Obviamente, como les dije, voy a tratar de hacer lo más resumido posible, porque los detalles que yo quisiera tocar no los quiero ver en este día, sino detalladamente en los siguientes temas que van acerca del tabernáculo, porque este es un tema que va a ir extenso, porque es necesario estudiar parte por parte meticulosamente, mis hermanos. Justamente dice el tabernáculo. La cita bíblica sabemos que está en Gálatas 3, del 19 al 29, que habla del propósito de la ley. Mis hermanos, todo esto tiene que ver mucho con respecto a lo que es el plan de Dios y lo que Dios quiere hacer a través de todo lo que hemos hablado acerca de las 7 dispensaciones, la inocencia, la conciencia, gobierno humano, lo que es la promesa, en este momento lo que es la ley. Y mis hermanos, es claro que el Señor habla aquí que el propósito de la ley, mis hermanos, es primeramente que nosotros lleguemos a Cristo, o más claro, que hallemos nuestra seguridad en Cristo, ya que es evidente, mis hermanos, que en la ley nosotros no encontramos nuestra salvación, porque la ley te exige cosas que no puedes cumplir, ya que la ley es mucho más ¿cómo puedo decir?, específica en todo sentido. Aún la palabra te muestra que la ley no puede ser cumplida humanamente, porque el hombre no está en la condición para cumplir humanamente la ley, debido a que el hombre tiene la naturaleza de pecado. Tenemos todos la naturaleza de pecado. Y nosotros estamos en incapacidad en nuestras fuerzas humanas, en una naturaleza humana caída, de cumplir una ley que es perfecta delante de Dios humanamente. Es imposible.
Por eso la ley fue escrita y fue hecha como un ayo para llegar a Cristo Jesús. Todo lo que nosotros leemos en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de Cristo. Toda la Biblia habla de Cristo. Por eso es que nosotros debemos de entender punto por punto lo que el Señor quiere hablar acerca de esto. La ley obviamente se trata de específicamente reglamentos y normas que se deben obedecer. Y aquí te da algo específico que el Señor habló durante todo el Antiguo Testamento, de leyes específicas y muy contundentes que el hombre debía cumplir si quería estar en la presencia de Dios. Si nosotros vemos con el análisis que hemos visto durante todo el tiempo, el hombre en ningún momento ha logrado, mis hermanos, consolidarse con Dios. En la etapa de la inocencia el hombre pecó contra Dios, comiendo el árbol de la ciencia divina y del mal. En la conciencia, la naturaleza del hombre estaba de continuo a hacer el mal. La naturaleza del hombre ya estaba sellada para hacer lo malo, y por ende vino el diluvio. En el gobierno humano vemos la consecuencia cuando los hombres gobiernan a los hombres. Con una persona que está bajo la naturaleza de pecado, gobierna a un grupo que está en la misma naturaleza de pecado, ¿cuáles son las consecuencias? Miramos, mis hermanos, en la etapa de la promesa y vemos el proceso en donde Dios empieza a correr el plan de salvación y el plan de misericordia para toda la humanidad. La ley le especifica a Dios con el propósito de hacer ver que el hombre no está en la capacidad de cumplir en ningún momento por fuerza humana lo que Dios demanda en sus fuerzas. Ahora todo eso lo vamos a ir viendo con el paso del tiempo. Ya hablamos la semana anterior acerca de los 10 mandamientos. Hace 2 semanas tuvimos la introducción de la ley. Hoy en este momento vamos a empezar lo que es con un estudio muy extenso, porque esto hay que verlo meticulosamente, lo que es el tabernáculo. El tabernáculo, mis hermanos, ¿qué era? El tabernáculo, según el Tanaj, o el Antiguo Testamento, Tanaj es en hebreo, es el Antiguo Testamento, el Tanaj, lo que es el Antiguo Pacto. Era un santuario móvil construido por los israelitas bajo la instrucción de Jehová, dada a Moisés en el monte de Sinaí. Mis hermanos, cuando Moisés estuvo en el monte, no solamente recibió las tablas de la ley y los 10 mandamientos, sino que recibió instrucciones específicas de todo lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Y entre ellas estaba el tabernáculo. Ya Dios estaba especificando cómo quería el diseño, de qué manera quería el diseño del tabernáculo, qué era lo que tenía que decirle al pueblo, las medidas. Mis hermanos, tomemos en cuenta que Moisés estuvo en el monte Sinaí, no solamente en el tiempo de las tablas de la ley, estuvo 40 días y 40 noches. Y en 40 días y 40 noches el Señor le dio instrucciones de todo lo que tenía que hacer el pueblo. Instrucciones acerca de las leyes las leyes del juicio, acerca de lo que es el diezmo, acerca de lo que es específicamente la ley de la lepra y todas las cosas. Y todo, en resumidas cuentas, el Señor estuvo hablando en el monte Sinaí. Sabemos que todo lo que es la ley de la lepra, el Señor lo habló en el libro de Levítico, pero el Señor estuvo dando instrucciones específicas y leyes específicas durante 40 días a Moisés. Dentro de esas estaba establecido el tabernáculo. Y ahí Dios estaba dando instrucciones específicas de cómo tenía que construirse el tabernáculo, cómo tenían que ser, qué materiales tenían que ser utilizados. Y tenía que ser del modelo que Dios le había mandado. No puede ser un modelo diferente. Mis hermanos, es tremendo porque aquí no era que yo le veo un modelo mejor, más bonito que el que tú me dices. Tenía que ser como Dios te dice. Y esto es aplicable también en este tiempo. A veces nosotros tenemos esquemas que parecen mejores, que nos parecen muy atractivos, pero mis hermanos, si Dios no te lo ha dicho, si Dios no te ha revelado que eso lo hagas, pero a ti te parece y tú lo quieres hacer porque para ti es bueno, pero el Señor no te lo ha dicho, tú ya te estás saliendo de la voluntad de Dios. Es así de sencillo. Mi hermano, mi hermana, Dios no recibe nada que no venga de Él. Y si el Señor no te da instrucción de hacer algo, por más que tú lo hagas por buena voluntad, Dios no lo va a recibir. Así de sencillo. Entonces todo esto, mis hermanos, aplica de cómo era en el Antiguo Testamento.
Mi hermano, mi hermana, todo lo que se hacía en el antiguo pacto y todas las indicaciones eran ordenadas directamente por Dios. Y no faltaba ni una coma ni una tilde que no tenía que ser cumplido. Moisés ponía toda la atención posible y era porque el mismo Espíritu Santo también le ayudaba a guardar en la memoria todo lo que él tenía que saber para hacer lo que se le mandaba hacer en ese momento. Porque si no, él no podía continuar con la obra y mucho menos podía guiar a hacer una obra que Dios le había encomendado si él no hubiese recordado lo que tenía que hacer. Bendito sea el Señor, que el Señor pone en la mente lo que debemos de hacer cada uno. La cuestión es que cuánto nosotros obedecemos a Dios y cuánto queremos escuchar la voz de Dios. Esta es la situación. Y mis hermanos, aquí se ve cuál es la importancia que Dios ve cuando alguien quiere prestarle los oídos a Él. Porque todo eso el Señor quiere ver. A veces, mis hermanos, pensamos que cuanto más hacemos, eso el Señor va a ver y lo va a calificar de bueno, pero el Señor no está tan interesado en eso. Hay mucha gente que hace tanta obra y tanta cosa y piensa que por la acumulación de obras Dios lo va a ver bien, mis hermanos. Dios puede mirar tantas obras en tu vida y Dios puede llamar abominación a esa obra, porque no ha sido guiada por Él, no ha sido tomada por Él. Tú puedes decir es que con intención basta, pero si Dios no te ha guiado en la obra, si no tienes su sello, si no es Él quien te ha llamado, si no es Él quien te ha puesto en el corazón, vano es lo que haces, así de sencillo. Por más que parezca para Dios, por más que digas que sea para Dios, por más que tengas la mejor intención del mundo, si Dios no te ha llamado y no te ha indicado que lo hagas, no lo va a ver Dios de buena manera. Así de sencillo. Paso rápido porque no quiero alargar el tiempo. La palabra tabernáculo en hebreo significa mishkan y esta palabra significa morada. Tomen en cuenta la importancia porque tabernáculo en hebreo es mishkan, que significa morada, habitación, en otras palabras, morada. En latín es tabernáculum, que significa tienda de campaña, derivada del sufijo diminutivo culum, y de la palabra latina taberna, que en origen es que quiere decir en otras palabras habitáculo de materia endeble. Sabemos que una tienda de campaña se utiliza para muchas cosas, puede ser para ventas o para lo que es viviendas en este caso, pero lo que se utilizaba más a tiendas de campaña era específicamente para las guerras. Se hablaba de las tiendas de campaña. Pero lo que más resalta es lo primero que se habló, mis hermanos, cuando se refiere al tabernáculo como morada, habitación, un lugar donde morar, o sea, prácticamente donde habitar. Más o menos estamos entendiendo a dónde quiere llegar. El tabernáculo, en otras palabras, sería la habitación de Dios. Será donde Dios iba a morar en medio de su pueblo, donde Dios iba a estar en medio de su pueblo. Quiero que pongamos mucha atención a todo eso, porque todo eso tiene que ver con lo que el Señor quiere revelar y cuál es la intención con todo esto. Porque aquí hay una intención hermosa de Dios con nosotros. Hay una intención hermosísima. El tabernáculo es conocido también como tienda de encuentro y fue un santuario itinerantemente dedicado a Jehová o Yahweh. En Éxodo 25:8 se le denomina como el santuario terrenal y en la interpretación cristiana se lo compara con el santuario celestial. Vamos a entrar un ratito en lo que es Éxodo 25:8, mis hermanos. La palabra del Señor dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y el versículo 9, porque esto quisiera también que le leamos: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Como ven, mis hermanos, no había cosa que dentro del tabernáculo que tenía que ser fuera en un diseño humano, sino que todo tenía que ser guiado por Dios. Pero miren lo que dice el versículo 25:8. Harás un santuario, dice aquí, para mí, y habitaré en medio de ellos. En otras palabras, la intención que Dios tenía con el tabernáculo es habitar en medio de su pueblo. Estar en medio, habitar con el pueblo, en otras palabras.
Dios no solamente se bastaba con decir de ser Dios del cielo, sino que Dios quería habitar en medio de su pueblo, en medio de los suyos, en medio del pueblo que Dios escogió, el pueblo que Él ha escogido, el pueblo que Él ha llamado para Él. Entonces Israel era el pueblo escogido por Dios en el pacto que tuvo con Abraham. De hecho, desde antes de la fundación del mundo, Israel ya tenía elección de Dios. Por eso, mis hermanos, cuando llegue el tiempo de los gentiles, Dios volverá con Israel. Dios nunca quitó la misericordia de Israel y Israel nunca dejó de ser el pueblo de Dios. En el tiempo señalado, aunque Israel en este momento tenga el corazón endurecido, porque si tú le mencionas a un israelita acerca de Jesús, es una blasfemia. Alguna vez yo tuve la oportunidad de compartirle la palabra a un judío y el judío, créanse, se molestó con mencionar el nombre de Jesús. Para ellos es un insulto mencionar a Cristo. Entonces, imagínense todo eso. Y les digo con todo y eso, mis hermanos. Aun cuando el Señor mismo cerró el corazón de Israel por causa de su rebelión, por causa de negar a Cristo, pero también por causa de los gentiles, porque por causa de que Israel tiene el corazón endurecido con Dios, vino la gracia sobre nosotros. Cuando se cumpla el tiempo, el Señor Jesús volverá a su pueblo Israel. Va a volver con los suyos, va a volver con Israel, cuando termine el tiempo de la gracia. Entonces, mis hermanos, el Señor quería morar en medio de su pueblo. Esa es la intención que dejó muy claro el Señor, es morar en medio. La habitación, el tabernáculo es una morada, es una habitación. Y Dios a través del tabernáculo quería morar en medio, estar en medio de su pueblo. Quería habitar con su pueblo. Te cuenta la importancia porque Dios, conociendo a mis hermanos que el pueblo en sí era un pueblo, el peor de todos los pueblos, según lo que dice Deuteronomio, con todo y eso, Dios no quiso estar despegado del pueblo, sino que quiso habitar en medio de su pueblo. ¿Habían pueblos mejores que el pueblo de Israel? Los habían. Habían pueblos que eran superiores, mejores en bondad y todo eso en apariencia, que eran mucho más obedientes, que eran mucho más entregados. De hecho, si nosotros vamos a la Biblia, mis hermanos, eran más gente gentil entregada a Dios que el mismo pueblo de Israel. Sin embargo, Dios nunca dejó de ser su pueblo. Y Él quería morar en medio de ellos, habitar en medio de ellos. Por eso tabernáculo es morada, quiere decir morar, estar en medio, vivir, habitar con ellos, compartir con ellos, ser parte con ellos. Y esto tiene que ver mucho con lo que vamos a ver más luego, mis hermanos. Esto es importante. Las instrucciones para la elaboración del tabernáculo, sus implementos y utensilios, así como también las vestimentas del sumo sacerdote están detalladas en Éxodo del 25 al 31. Mis hermanos, son capítulos muy extensos. Si quieren lo pueden estudiar en su casa, lo pueden leer acerca de los detalles. Ahí habla cómo Dios mandaba hacer el candelero, la construcción del tabernáculo, cada parte del tabernáculo, cómo tenía que ser el aceite de la unción, el candelero, las vestimentas sacerdotales, que también van a entrar en el tema, mis hermanos, porque eso también tiene un simbolismo. Todo eso, mis hermanos, era muy detallado de parte de Dios de cómo quería que tenían que ser las cosas. Y era tremendo porque era un tabernáculo movible. ¿Por qué era movible? Porque el pueblo tenía que constantemente movilizarse, tenía que estar constantemente moviéndose para llegar a la tierra prometida. Entonces, según el Señor les mandaba, porque Él enviaba su nube, entonces cuando la nube se permanecía, el pueblo se quedaba en ese lugar, pero cuando la nube se alzaba, el pueblo se movía. Entonces, la presencia del Señor no solamente estaba ahí para morar en ellos, sino para guiar al pueblo de Dios, para estar al frente del pueblo de Dios. Dios los sacó de Egipto, Dios estaba al frente para guiar, para estar en medio de los suyos. Y vemos lo que pasa cuando Dios está en el medio del pueblo, y eso lo hemos de ver en las otras enseñanzas cuando hablemos de Israel en el desierto, que todo esto tiene que ver con todo el trayecto de Dios, con el pueblo de Israel, los tratos, todo lo que es la disciplina, pero también lo que es la misericordia de Dios, lo que es el cuidado de Dios con el pueblo de Israel, y sobre todo
la disposición del pueblo en la obediencia a los mandamientos de Dios. Todo eso lo vamos a ir viendo, para que nos demos cuenta también por qué el Señor permitió todas esas cosas, para enseñanza nuestra, mis hermanos, para enseñanza nuestra. Hay 2 tabernáculos, mis hermanos, y esto Dios mediante, si no se lo hacen una prédica, porque esto es también una cosa muy tremenda que necesitamos entrar en detalle. Habían 2 tabernáculos. El tabernáculo de Moisés, que representa la ley, y esto quedaba en Gabaón. Y esto está en Primera de Crónicas 16:39, 21:29 y en Segunda de Crónicas del 1:3, capítulos 1:3 y 1:6. Aquí te habla de que había un tabernáculo donde se presentaban ofrendas y sacrificios, y esto estaba ubicado en Gabaón. Ojo que aquí no estaba el tabernáculo, aquí no estaba el arca. Ahora aquí hay otro tabernáculo que es el tabernáculo de David. Aquí habían 2 tabernáculos. El tabernáculo de David representa la gracia. Y este está en Primera de Crónicas 15:1 y en Segunda de Crónicas 5:2, y este quedaba en el monte de Sión, donde estaba el arca de Dios. Ahora, como les digo, esto vamos a entrar más a detalle en los estudios, porque esto más que una enseñanza creo que va a ser una prédica. Dios mediante, como el Señor nos guíe. En lo espiritual, decidimos o irnos al monte de la ley, que es Gabaón, o sea, el tabernáculo de Moisés, o al monte de la ley, que es Gabaón. Y en el momento que nosotros entremos en esta parte, vamos a entender qué era Gabaón, de dónde salió Gabaón y por qué hace mención de Gabaón. O al monte de Sión, que es el monte de la gracia, donde estaba la presencia de Dios, que en este caso es el arca. Aquí vamos a ver referencias en Hebreos 12:22, Joel 22:32, Segunda de Reyes 19:31 y Juan 4:23. Como les dije, en este momento no vamos a entrar en detalle con esto, mis hermanos, porque esto es algo bastante extenso. Y en este momento el interés es que cada cosa que estamos viendo aquí entremos en un estudio muy detallado. Yo no quiero meterme a explicar en este momento, porque el tiempo no me va a dar para eso, mis hermanos, y no es para esto el tiempo, sino para introducir lo que se va a estudiar en los otros días. Las partes del tabernáculo, mis hermanos, los atrios, que es la parte externa, lo que es el patio del tabernáculo. Ahí es donde se hacían los sacrificios de los animales. Ahí tenía acceso toda persona que entraba directamente a presentar ofrenda a Dios. Ahora, siguiente a este estaba el lugar santo, en donde solo entraba únicamente el sumo sacerdote. Entraban lo que eran sacerdotes y levitas. Pero en el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote, que es el lugar donde estaba el arca del pacto. Parte también del tabernáculo son las vestiduras sacerdotales. Esos puntos, mis hermanos, hemos de seguir viendo durante el resto de la semana. Como yo les dije, esto no lo vamos a ver en este día, porque esto es una enseñanza bastante extensa y no tengo el tiempo para explicar todo eso. Y esto lo vamos a tratar de llevar lo más posible, porque esto se quiere entrar minuciosamente, mis hermanos. ¿Qué representa el tabernáculo? Y en esto, mis hermanos, sí vamos a entrar en lectura bíblica. Primero representa a Cristo. Obviamente primero representa la presencia de Dios, porque estamos hablando de la misma presencia de Dios en el pueblo, donde Dios mora en medio de su pueblo, donde Dios va a morar en medio de sus hijos, donde la presencia de Dios habita. Había momentos, mis hermanos, donde el arca del pacto, cuando se presentaba una ofrenda agradable, mis hermanos, la nube descendía de tal manera de que los sacerdotes no podían entrar al lugar santísimo, no podían entrar al tabernáculo, porque la presencia del Señor llenaba ese lugar. En otras palabras, era donde el Señor hacía evidente su presencia. Mis hermanos, cuando Moisés
tenía que acercarse a conversar con el Señor. Cuando vino el juicio de Aarón, cuando vino el juicio de María, cuando ellos se atrevieron a murmurar en contra de Dios, la presencia del Señor bajó al arca para que ellos se acercaran y consultaran acerca de lo que estaba pasando, y Dios emitió el juicio. Lo mismo pasó con lo que es Coré, Datán y Abirán. Lo mismo pasó con las siguientes cosas sucedidas durante el tiempo, mis hermanos. Era en ese lugar donde el Señor tenía encuentros con sus siervos. Pero ojo en esto, mis hermanos, que todo lo que representa el arca, todo habla de Cristo Jesús. Todo. Mis hermanos, si nosotros entramos en detalles con lo que es todo lo que es el tabernáculo, todo te va a hablar de Cristo. Todos. Sin falta nada te va a hablar de Cristo. En Juan 1:14, la palabra del Señor dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como ven, la palabra dice que Jesucristo vino para habitar en medio de nosotros y vimos su gloria. En otras palabras, Él vino a ser morada. Él vino a habitar en medio de nosotros, Él vino a habitar en medio de sus hijos y mis hermanos. Por ende, cuando el Señor hizo eso, por ende muestra lo que hizo Dios en el tabernáculo, habitar en medio de su pueblo. Cristo vino y habitó en medio del pueblo de Dios, habitó en medio de los hijos de Dios, habitó en medio del pueblo de Israel para cumplir la obra redentora. En 1 de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Enviar quiere decir mandar. O sea, Cristo vino enviado por el Padre a esta tierra, a habitar en esta tierra en propiciación nuestra, a ser morada en nosotros, a ser morada en esta tierra. Fue enviado. En Juan 6, del 27 al 59. Aquí el Señor Jesús hace referencia a lo que es el pan de vida. Él es el pan de vida que descendió del cielo, dice la palabra del Señor. De la manera, esto lo estoy resumiendo, mis hermanos, porque la lectura es muy extensa, es muy larga. Como les digo, no tengo mucho tiempo para entrar en ese detalle. Pero aquí el Señor habla de que Él es el pan vivo que descendió del cielo, De la misma manera como el maná descendió del cielo, también Él es el pan que descendió del cielo para vida. En otras palabras, vino y bajó a morar entre los hombres, a hacer tabernáculo entre los hombres. Bajó del cielo, dice. Esto es interesante como el Señor Jesucristo muestra en este aspecto de la palabra, como Él habla de descender, de bajar, de morar en medio de nosotros. Segundo, el tabernáculo representa a la iglesia de Cristo. Acuérdense que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, es el templo del Espíritu Santo. En otras palabras, no solamente habla de Cristo como el tabernáculo donde está la presencia del Señor, sino también habla de Él morando en medio nuestro. Ahora aquí te habla de la iglesia como tabernáculo vivo, como morada viva de Dios. Eso vamos a ver en Efesios 2:22. Vamos a leer desde el 19. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados, o sea, como edificación, como lo que es una construcción viva, edificados. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En otras palabras, aquí te está diciendo que toda la iglesia en sí misma, formada, siendo uno solo, es una edificación para ser morada de Dios en el Espíritu.
Somos cada uno de nosotros, la iglesia de Cristo morada, somos un tabernáculo. Cada uno de la iglesia de Cristo somos un tabernáculo. Y en unidad somos una edificación donde mora la presencia de Dios. Aquí también te habla de la unidad, de la unidad de Cristo, de la unidad de la iglesia. En 2 de Corintios 3 del 1 al 10. Perdón, mis hermanos, 5 del 1 al 10. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, hablando de nosotros, hablando de nuestro cuerpo, se deshiciere, tenemos en Dios, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos en aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estábamos en este tabernáculo, hablando de nosotros, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, garantía en otras palabras. Así que vivimos confiadamente siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, y hablando del tabernáculo del cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Pero confiamos. Más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. En otras palabras, ya estar en su presencia, ya partir con el Señor. Por tanto, procuramos también ser ausentes o presentes, serle agradables. Pero es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, porque cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, en este tabernáculo, sea bueno, sea malo. Ahora, yo quiero entrar un ratito en este versículo que dice en el versículo en el versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Mis hermanos, ¿por qué quise entrar en este versículo? Porque aquí te está hablando específicamente de un cuerpo nuevo. Este versículo mucha gente lo ha tomado para decir que Dios te va a dar edificios, te va a dar casas según las almas que tú ganes, que te van a dar una mansión, que te van a dar una casa de lujo en el cielo y tanta cosa según lo que tú hagas. Pero eso es lo que sucede, mis hermanos, cuando solo tomamos un texto y no leemos el contexto completo. Aquí cuando el Señor dice de un edificio, tenemos de Dios un edificio, no se te está refiriendo a un edificio físico como lo que nosotros vemos. A veces nosotros ya imaginamos un edificio, una cosa grande. Mis hermanos, cuando hablaba del edificio está hablando de un cuerpo de gloria. O sea, está hablando de un cuerpo nuevo. Para que Dios te haga una comparación de tabernáculo con un edificio es de qué tamaño será el cuerpo o la dimensión de lo que el Señor te va a dar el cuerpo de gloria. No te está hablando de un edificio, no te está hablando de una casa. Te está hablando de un nuevo cuerpo, donde, mis hermanos, la presencia de Dios morará. Porque aunque nosotros moraremos con Dios, también Él morará en nosotros. Todo eso, mis hermanos, o sea, dense cuenta de lo que el Señor está hablando. Muy interesante de cómo el Señor hace la relación de Dios con la iglesia. Punto número 3. La representación del tabernáculo también representa a los creyentes. Y esto encontramos en 1 de Corintios 3 del 16 al 17. Dice la palabra: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Mis hermanos, aquí te da a entender que nosotros somos morada de Dios. Somos morada del Espíritu Santo por el cual Él habita. Y hay una demanda del Señor que nos dice que cuidemos del templo que nosotros somos, porque ahí habita el Espíritu Santo. No te está diciendo que Dios se va a ir, que Dios te va a dejar, que si tú pecas Dios te va a abandonar. Ahora dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él.
también se refiere a los que se levantan en contra de los hijos de Dios, de los que se levantan en contra del templo de Dios. Mis hermanos, en contra de lo que se levanta contra el propósito de Dios. Yo digo, todo el que es nacido de Dios, mis hermanos, tarde que temprano el Señor va a hacer su obra y va a terminar su obra en ellos. Y el que se levante en contra del templo del Señor, en contra de lo que está establecido por Dios, Dios se va a meter con esa persona. Dios va a levantar juicio en contra de esa persona. Entonces, ¿por qué dice? Porque el mismo templo, dice, el mismo templo que somos nosotros es santo. Y esto es tremendo, y para corroborar esta parte quisiera que le leamos desde el capítulo 16, desde el capítulo 14, para aquellos que quieran corroborar este versículo para decir que la salvación se pierde. Aquí te dice una cosa muy interesante. Desde el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesto, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. En otras palabras, a nosotros somos probados todos los días para ver qué es lo que hay en nosotros. Y si lo que hacemos es de Dios o no es de Dios. Cuando es de Dios, esa obra va a perdurar y va a crecer, pero cuando no es de Dios, esa obra va a fracasar. Por eso hace la comparación con el oro, la plata y con lo que es la hojarasca. Si la obra alguna se quemare, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, no te está diciendo que va a perder su salvación, aunque así como por el fuego. Quiere decir que aunque la obra que estaba haciendo, tal obra no ha sido calificada y de otras maneras se pierde, esa obra, tu vida no se pierde. Aunque bien eres probado por el fuego, aunque bien, como leímos la palabra, todos los hijos de Dios vamos a ser comparecidos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es galardones, como nos han enseñado. Tribunal de Cristo es juicio a los creyentes, mis hermanos. Todos los hijos de Dios vamos a pasar por un juicio. No son galardones. Sí, van a haber galardones, pero no es solamente galardones. Es un juicio. Es un juicio específico que se va a dar. Sin embargo, aquí te está hablando, mis hermanos, que aquí no hay un perder la salvación. Aquí te está diciendo, aunque si bien es salvo, aunque bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. En otras palabras, él va a ser probado por el fuego, pero su salvación no se pierde. ¿No sabes que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios muere en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mis hermanos, si nosotros hacemos referencia a lo que hemos leído recientemente en el capítulo, si recuerdo, en Primera de Corintios 5, ya vimos esto anteriormente, me parece que lo vimos en lo que se refiere a las 7 dispensaciones, o me parece que fue en una prédica. Decía que hablaba de un hombre que cometía actos de inmoralidad que en verdad eran vergonzosos. Pero aquí le estaba diciendo a este varón, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción del cuerpo. Lo que podemos ver aquí, Dios le destruirá a él para destrucción del cuerpo. En otras palabras, puede ser que Dios consuma esa vida, destruya el cuerpo, para que el espíritu sea salvo. Nunca te habla de perder la salvación, pero sí te habla de un juicio. Ahora, aquí te da a entender que aquí el Espíritu Santo, y por la misma razón nosotros debemos ser conscientes que como el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces nuestra vida debe ser acorde a quien mora en nosotros. Ahora sabemos que esto no se va a lograr por nuestras fuerzas, de nuestra manera, porque nos dirán es que si tú no vives así, si no haces esto, no es en tus fuerzas, no es a tu manera, no es como tú quieres, no es imponiendo. Esto lo logra solamente Dios a través del Espíritu Santo. Esto no es tu obra, esto no es tu manera, esto es el Espíritu Santo obrando en ti. Lo tuyo es creer, punto.
Lo tuyo es confiar en el Señor, dejar que el Señor obre en tu vida, descansar en el Señor y en las obras preparadas. Punto. No te está pidiendo nada más del Señor. Punto número 4. Las cosas venideras. Es también lo que representa el tabernáculo. Apocalipsis 21:3. La palabra del Señor dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará, habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y mis hermanos, si tú te das cuenta, y la conclusión de todo esto, mis hermanos, es que la intención de Dios con el tabernáculo y con todo lo que nosotros debemos de ver es que, y de hecho eso es el plan de salvación, mis hermanos, ese es el plan original que Dios tuvo desde un comienzo, desde el Edén, es morar con nosotros. Es el plan original, mis hermanos. Porque si tú vas en último análisis, mi hermano, mi hermana, cuando el Señor hizo a Adán y Eva, los hizo para tener una comunión con ellos. Dios, cuando vio que Adán y Eva pecaron, Él no estuvo con la intención de castigarles y con toda la intención de condenarles y echarles fuera del paraíso, como ellos pensaban, y como la humanidad en este tiempo piensa, porque esas son las cizañas que el diablo pone en el corazón hasta el día de hoy, y la gente cree eso. La intención de Dios que tuvo con Adán y Eva era restaurarlos. Pero como el hombre no reconoció su culpa y el hombre evadió la responsabilidad, hizo imposible el trato de Dios hacia ellos, por ende ellos no podían morar y habitar más en su presencia. Y eso es lo que simboliza muchas veces los querubines, que ya hemos de ver en los siguientes estudios, cuando Dios manda a poner querubines que protejan el huerto del Edén para que Adán y Eva no vuelvan a entrar, querubines con espadas, y que si nosotros miramos luego en el tabernáculo hay querubines dibujados en los atrios, en el lugar santo y en el lugar santísimo, que representan que solamente hay un acceso específico, que nadie puede entrar sino solo aquellos que Dios pone, que en este caso era el sumo sacerdote. Y que luego esto vamos a ver, mis hermanos, en el tiempo de la gracia, cuando habla del velo rasgado. En otras palabras, los querubines que impedían el huerto, que impedían la entrada al huerto del Edén, fueron quitados por medio de la sangre de Cristo, porque Jesucristo vino a pagar el pecado, el pecado original que fue en Adán y Eva, que ende es el pecado general de toda la humanidad, mis hermanos. Ahora, yo quiero terminar con esto, con lo que acabo de decir, porque es tiempo, mis hermanos, de que nosotros vayamos analizando esto detalle a detalle. Como yo les dije, yo no quiero entrar directamente en el tema explicando en este momento cada cosa, porque es un tema muy extenso y que se tiene que tener mucha cautela en el tema que se va a hacer. Por ende, mis hermanos, esto lo vamos a continuar viendo la siguiente semana. Pero tengan esto presente, mis hermanos, y esto es hermoso. La intención de Dios, y como te digo, y el plan original estuvo, es morar con nosotros. El pecado separó al hombre de Dios. Aún con todo eso no le limitó a Dios en buscar cómo morar en medio de su pueblo. Dios estuvo con Noé. Dios estuvo hablando a través de Noé a la humanidad para que se vuelva a Dios. Dios estuvo con Abraham. Dios estuvo con Isaac, con Jacob, y con ellos estuvo haciendo morada. Dios estuvo con Moisés, estuvo con el pueblo de Israel y hizo tabernáculo en medio de Israel. Dios está con la iglesia y nos ha hecho nosotros como cuerpo de Cristo morada. Pero hay una promesa eterna donde el Señor dice: Él será nuestro tabernáculo eterno y Él morará para siempre con nosotros. La intención de Dios a través de esto es morar. Mi hermano, mi hermana, la salvación fue con el propósito de volvernos al plan original, para volver a ser morada de Dios. Para ser morada de Dios. Que esto, mis hermanos, sea una introducción. Mis hermanos, todo lo que hemos hablado ahora, de lo que el Señor quiere morar en nosotros, de lo que es la morada de Dios, quiero, mis hermanos, que lo tengan muy presente,
que lo guarden en su corazón para lo que vamos a ver las siguientes semanas. Porque todo eso es un sello importantísimo, mis hermanos, para que el Señor haga lo que Él quiere hacer en nosotros. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, y te damos todo honor, gloria y honra, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque en tus planes y en tu propósito es morar en medio nuestro, Señor. Perdónanos porque a través de morar en nosotros también tú quieres, Señor, mostrarte la vida de otros, Señor, como esperanza de vida, Señor. Perdónanos porque no te hemos, Señor, sabido vivir a ti, Señor. Porque no hemos, Señor, Padre, guardado esta morada que es tuya, que es nuestro tabernáculo, nuestra vida, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a cuidar este tabernáculo, Señor, sabiendo quién mora en nosotros. Perdona nuestros pecados. Perdona las rebeldías, las rebeliones, perdona toda soberbia, Padre, en el nombre de Jesús. Guárdanos, Señor, de todo mal. Guárdanos, Señor, de toda rebeldía, de toda rebelión. Seca de nosotros del orgullo y de todo lo que nos quiera alejar de tu presencia, Padre. Enséñanos a hacer ese templo de tu corazón, mi Señor. Y enséñanos, Señor, para hacerte templo a ti, Señor, en nuestras vidas. Te damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Sea tuyo, Señor, Padre, la exaltación y la alabanza, Padre, en tu nombre precioso Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga tu vida, tu casa, y que tú mires en todas las cosas de la gloria de Dios. Que sea un empiezo de tiempo donde tú mires las cosas de Dios abundantemente y que tú mires la mano de Dios sobre todo, que tú puedas testificar de su poder y de su amor. Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, mis hermanos.